Cuando el reloj marcó la medianoche, nadie sobrevivió. El 31 de diciembre amaneció con un cielo apagado, como si el sol hubiera decidido alumbrar con vergüenza, y el pueblo entero sintió desde temprano una incomodidad difícil de nombrar, una sensación tenue de estar caminando sobre algo frágil que podía romperse con un simple suspiro. No era un frío normal, sino un frío que parecía nacer desde adentro de las casas, pegado a las paredes y escondido en las esquinas, como si el invierno hubiera encontrado una manera de respirar entre los muebles. Las calles estaban limpias y silenciosas, demasiado silenciosas para un día que se supone lleno de prisa y alegría, y aún así la gente se movía con la urgencia de quien obedece un mandato invisible. El pueblo era pequeño, antiguo y aislado, un lugar al que no se llegaba por accidente porque el camino se volvía estrecho y malo varios kilómetros antes, y porque los mapas modernos lo mostraban con una precisión extraña, como si alguien hubiera querido dibujarlo sin que nadie supiera por qué. Sus casas eran bajas, de techos viejos y pintura gastada, y la plaza central se levantaba como un corazón cansado, rodeada por un par de negocios que abrían cuando querían y cerraban cuando les daba la gana. Desde cualquier esquina se veía la torre del reloj, alta, oscura y firme, como un dedo rígido apuntando al cielo para recordarle al mundo que allí el tiempo no pertenecía a nadie. Aquel reloj era el orgullo del pueblo y, al mismo tiempo, su vergüenza secreta, porque todos hablaban de su exactitud, pero muy pocos se atrevían a mirarlo demasiado tiempo. Era un reloj grande, de números desgastados, con manecillas gruesas que parecían huesos, y cada vez que sonaba se sentía como un golpe en el pecho, aunque nadie lo dijera en voz alta. Había quienes juraban que el reloj no daba la hora, sino que contaba algo más, algo que no se podía medir con calendarios ni con relojes de pulsera, y por eso lo respetaban como se respeta a una cosa vieja que todavía tiene poder. Durante la mañana, las personas colgaron luces y cintas, limpiaron la plaza y acomodaron mesas largas como si estuvieran montando un teatro para fingir que todo estaba bien, y la rutina se volvió la única forma de no escuchar lo que el cuerpo quería advertir. Las familias sacaron cajas con adornos y botellas, prepararon comida y repitieron las mismas frases de siempre, pero en sus ojos se notaba una tensión que no se explicaba con el cansancio. En el aire flotaba una electricidad rara, una expectativa pesada, como si el día no estuviera avanzando hacia una celebración, sino hacia un juicio. Los animales, que suelen ser los primeros en entender lo que los humanos ignoran, se comportaron con una inquietud que no pasó desapercibida para quien supiera mirar. Los perros ladraban hacia la nada, con el pelo erizado, y luego se escondían bajo las camas sin aceptar caricias ni comida. Los gatos no se dejaron ver, y las aves desaparecieron de los cables, dejando el pueblo con un silencio hueco que parecía más grande que las calles. En algunas casas los relojes domésticos comenzaron a fallar, no de golpe sino con una malicia lenta, adelantándose 1 minuto, atrasándose 2, y luego regresando como si nada, provocando que la gente los golpeara con fastidio para que funcionaran. Los teléfonos mostraban horas distintas aún estando uno al lado del otro, y la señal se iba y venía como si el aire se estuviera cerrando poco a poco alrededor del pueblo. Nadie supo decir cuál fue el primer instante exacto en que la normalidad empezó a agrietarse, porque las señales fueron pequeñas y, por eso mismo, más peligrosas. Las historias viejas siempre aparecen cuando el miedo vuelve, y aquel día el pasado comenzó a asomarse en los gestos de los mayores, en la forma en que cerraban las ventanas antes de tiempo y en la manera nerviosa de mirar hacia la torre cada vez que pasaban cerca de la plaza. Existía una advertencia antigua, una frase que antes se repetía como un rezo y que con el tiempo se convirtió en una superstición sin peso, pero en el fondo seguía allí, agazapada en la memoria colectiva. Hablaba de una medianoche que no debía celebrarse, de un cambio de año que no era un cambio, sino una puerta, y de un reloj que, si sonaba de cierta manera, convertía el pueblo en un lugar del que nadie regresaba. El pueblo tenía una herida enterrada bajo décadas de fiestas forzadas, porque muchos años atrás, en un año nuevo que nadie mencionaba con claridad, algo sucedió y dejó un vacío difícil de explicar. No hubo noticias nacionales,
No hubo policías que resolvieran nada, no hubo titulares que gritaran tragedia, solo hubo silencio. Y el silencio se acomodó en la vida de todos como un mueble pesado que no se podía mover. Desde entonces, las celebraciones se volvieron una obligación, casi una orden, como si la alegría fingida pudiera mantener a raya aquello que esperaba tras las 12. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se volvió de un color enfermo, una mezcla de gris y naranja sin brillo, y el frío se hizo más denso, como si el aire estuviera aprendiendo a volverse sólido. Se encendieron las luces en la plaza y los adornos brillaron con un entusiasmo artificial que parecía una burla frente a las sombras que crecía alrededor. La torre del reloj, iluminada desde abajo, proyectaba una sombra larga que atravesaba la plaza como una grieta y se extendía hasta las casas más alejadas, como si quisiera tocarlo todo antes de que llegara la noche completa. La gente empezó a reunirse en la plaza temprano, aunque aún faltaban horas para la medianoche, y se notaba que no era una reunión nacida del deseo, sino de la costumbre y de un temor que había aprendido a disfrazarse de tradición. Los pasos sonaban huecos sobre el pavimento, las risas eran cortas y rápidas, y los brindis se hacían con manos tensas, apretando los vasos como si fueran amuletos. Algunos miraban hacia los caminos que salían del pueblo, pero esos caminos parecían más oscuros que de costumbre, y el aire que venía de afuera tenía un olor a tierra mojada y metal. La música sonaba fuerte, demasiado fuerte, como si el volumen fuera un muro levantado contra un silencio que amenazaba con entrar y quedarse. Las luces parpadeaban de vez en cuando, no por fallas eléctricas comunes, sino con un ritmo extraño, como si algo invisible estuviera probando su control sobre la noche. Y mientras los niños corrían sin entender, los adultos se esforzaban por mantener la sonrisa, no por alegría, sino por necesidad, como si el simple gesto de celebrar fuera una llave que aún podía cerrar una puerta. Al acercarse las 11, algo comenzó a sentirse distinto en la piel, una presión suave en el pecho, un zumbido que no venía de ningún lugar específico y una sensación de que el tiempo se había vuelto más espeso, más lento, como si cada minuto tuviera que arrastrarse para avanzar. Las conversaciones se hicieron más cortas, los movimientos más cuidadosos, y el sonido de la torre se volvió una presencia incluso antes de que sonara, como si el reloj respirara por encima de todos. En ese punto, muchos se dieron cuenta de que ya no recordaban por qué era tan importante estar allí, pero también supieron, sin necesidad de explicaciones, que no asistir no era una opción. La cuenta regresiva comenzó de manera informal, con gente mirando sus teléfonos y relojes de pulsera, comparando horas que ya no coincidían, y la confusión se mezcló con una inquietud que subía como fiebre. A cada rato alguien levantaba la vista hacia la torre, esperando ver las manecillas moverse con normalidad, pero incluso desde lejos se notaba algo raro en su avance, una leve vacilación, una pausa que no correspondía al comportamiento mecánico de un reloj. Y aún así, el reloj siguió, imponente, dominando la noche como un juez que no necesita hablar para ser obedecido. Fue entonces cuando algunas luces de la plaza se apagaron por un segundo y volvieron, y ese breve parpadeo dejó en los ojos de muchos una impresión falsa, como si durante ese instante hubieran visto la plaza vacía, sin gente, sin música, sin vida. El frío creció de golpe, como una ola, y la piel se llenó de escalofríos, pero nadie se atrevió a decirlo. Los rostros se endurecieron, y la sonrisa comenzó a parecer un esfuerzo doloroso, como si el cuerpo supiera que estaba llegando a un borde del que no se podía regresar. A la mitad de la noche, cuando la sensación de peligro ya estaba instalada, aunque todavía no mostraba los dientes, era evidente que esta historia estaba construyendo su propia trampa, lenta y segura, apretando alrededor de cada persona como un lazo invisible. Si esta historia te está gustando, dale me gusta y síguenos en Historias de Terror en YouTube y Spotify, porque cada apoyo hace que estas narraciones sigan creciendo y lleguen a más gente que ama el misterio y la oscuridad. Y mientras el pueblo seguía reunido en la plaza, con el reloj mirándolos desde lo alto, la cuenta regresiva continuó como si el tiempo fuera un animal hambriento avanzando sin prisa. Faltando pocos minutos para la medianoche, el aire se volvió pesado, como si tuviera polvo dentro,
y respirar se sintió más difícil, no por falta de oxígeno, sino por la sensación de que el aire estaba siendo compartido con algo más. La música se escuchaba distante, como si proviniera de una habitación cerrada, y las risas se apagaban apenas nacían. Los teléfonos dejaron de tener señal al mismo tiempo, como si una mano invisible hubiera arrancado el pueblo del resto del mundo, y la pantalla de muchos se quedó congelada en una hora que ya no avanzaba. Las personas comenzaron a notar que, aunque estaban rodeadas de gente, se sentían extrañamente solas, como si cada uno estuviera atrapado dentro de su propio miedo, incapaz de tocar realmente al de al lado. Las luces de colores siguieron brillando, pero su resplandor ya no parecía festivo, sino enfermo, como si el color estuviera contaminado por la sombra. Y cuando alguien miraba hacia la oscuridad de las calles laterales, esas calles parecían más largas de lo normal, como si el pueblo estuviera estirándose silenciosamente en espera de algo. El reloj, que durante todo el día había sido un símbolo, comenzó a transformarse en una amenaza clara, porque su presencia ya no se sentía como parte del paisaje, sino como una criatura que estaba a punto de moverse. El metal de sus campanas pareció vibrar antes de tiempo, y una especie de susurro grave, casi imperceptible, recorrió la plaza como un viento que no venía del cielo. Algunos sintieron una punzada en la cabeza, un mareo breve y una certeza cruel. Algo en el reloj no estaba marcando el cambio de año, estaba marcando el final de algo más. La tensión creció cuando alguien se dio cuenta de que no se escuchaban sonidos fuera de la plaza, ni el canto lejano de un ave, ni el ruido de un motor, ni siquiera el rumor habitual del viento entre los árboles. Era como si el mundo alrededor se hubiera detenido, dejando solo a la plaza y a la torre en un escenario aislado del resto de la realidad. Y en ese aislamiento, el reloj se volvió el centro absoluto, la única autoridad, el único latido. Entonces ocurrió la primera campanada, no anunciada, no esperada, no alineada con ninguna cuenta regresiva humana, y su sonido fue tan profundo que pareció salir del suelo. La campanada atravesó la plaza como un golpe de piedra contra vidrio, y en el mismo instante la música se apagó, las luces titilaron y el murmullo de la gente se cortó de raíz, como si una mano gigante hubiera apretado la garganta de todos. Ese sonido no fue un simple dong de metal, fue un lamento enorme que hizo vibrar las costillas y dejó un eco que no se fue de inmediato, como si el aire no supiera cómo volver a la normalidad. Tras esa campanada, el ambiente cambió de forma irreversible, porque la plaza dejó de sentirse como una fiesta y comenzó a sentirse como un lugar de encierro. La temperatura cayó tanto que el aliento se volvió visible en nubes densas, y las sombras se hicieron más oscuras, más definidas, como si se estuvieran preparando para moverse. Algunas personas intentaron caminar hacia las calles laterales, pero sus piernas se sintieron pesadas, como si la gravedad hubiera aumentado, y el simple acto de alejarse del centro se volvió un esfuerzo que quemaba los músculos. La torre del reloj pareció oscurecerse aún más, como si su piedra estuviera absorbiendo la luz, y por un instante muchos creyeron ver que las manecillas no avanzaban de manera continua, sino a saltos, como si el reloj estuviera eligiendo cuándo permitir que el tiempo existiera. En la plaza, el silencio se volvió un sonido por sí mismo, un ruido blanco, denso, que hacía doler los oídos. Y dentro de ese silencio se sintió algo peor, la sensación de ser observados desde arriba, no por ojos humanos, sino por una presencia que no necesitaba ojos para mirar. La medianoche se acercó con una lentitud cruel, y cada segundo se sintió como un paso hacia un borde del que nadie podía retroceder. La gente trató de volver a hablar, de recuperar la risa, de fingir que todo era una falla, pero las palabras ya no salían con naturalidad, como si el miedo hubiera tomado control de la lengua. Algunos apretaron sus abrigos, otros se abrazaron a sí mismos, y todos, sin excepción, volvieron a mirar hacia la torre, porque entendieron, aunque nadie lo dijo, que la primera campanada no había sido el anuncio del año nuevo, sino el inicio del conteo real. El tiempo, en esos últimos instantes, pareció estirarse hasta el dolor, como si el reloj disfrutara alargando la espera para que el miedo creciera en cada pecho. El aire vibraba con una tensión invisible,
La plaza parecía más pequeña, y el pueblo entero se sintió encerrado dentro de un círculo del que no existía salida. Y mientras las manecillas se acercaban al punto final, el silencio se convirtió en una sentencia, porque todos supieron que cuando el reloj marcara las 12, lo que estaba a punto de ocurrir no sería una celebración, sino un final que el pueblo llevaba años tratando de evitar sin éxito. El aire quedó cargado de una certeza imposible de ignorar, una sensación pesada que anunciaba que el reloj no se detendría y que ningún camino ofrecía escape, mientras la medianoche se acercaba como una sombra viva dispuesta a caer sobre todos. El pueblo entero permaneció suspendido en un instante irreal, atrapado entre recuerdos que nunca sanaron y un futuro que parecía desdibujarse antes de existir. Desde lo alto de la torre, el reloj aguardaba inmóvil y cruel, puntual en su silencio, listo para concluir aquello que había iniciado cuando decidió sonar antes de tiempo. La segunda campanada cayó como un golpe invisible que atravesó la plaza entera, no solo como sonido, sino como una presión brutal que hizo vibrar los huesos y apagó cualquier resto de ilusión. El aire se contrajo de forma antinatural, como si el pueblo hubiera sido encerrado dentro de un espacio más pequeño, y el frío dejó de ser una sensación para convertirse en una presencia que se aferraba a la piel. En ese instante, todos comprendieron que lo ocurrido antes no había sido una advertencia, sino el inicio real de algo que ya no podía detenerse. El tiempo comenzó a comportarse de manera errática, estirándose y encogiéndose sin lógica, haciendo que algunos segundos parecieran eternos mientras otros desaparecían sin dejar rastro. La gente sintió recuerdos mezclarse con el presente, imágenes del pasado colándose en la mente como si el reloj estuviera abriendo heridas antiguas que nunca cerraron. El presente perdió su forma estable y la sensación de estar viviendo algo irrepetible se transformó en la certeza de estar atrapados en un ciclo que se repetía con crueldad. La plaza dejó de sentirse como un espacio abierto y se convirtió en una prisión silenciosa, donde las salidas parecían alejarse cada vez que alguien intentaba mirarlas con intención de huir. Las calles laterales se alargaban de manera imposible, torciéndose en sombras densas que no ofrecían continuidad, solo la promesa de perderse. El pueblo, que durante años había fingido ser un refugio, reveló su verdadera naturaleza como un lugar diseñado para no dejar ir a nadie. Entre la multitud comenzaron a percibirse presencias que no encajaban del todo con la realidad, figuras inmóviles que parecían ligeramente fuera de lugar, como si pertenecieran a otro tiempo. No proyectaban sombra de forma correcta, y su forma se volvía borrosa cuando alguien intentaba mirarlas directamente. Eran recuerdos encarnados, restos de aquellos que habían desaparecido en celebraciones pasadas, regresando no como advertencia, sino como testimonio. El reloj de la torre empezó a sentirse distinto, ya no como un objeto elevado sobre la plaza, sino como un centro vivo que pulsaba con cada segundo deformado. Su estructura parecía absorber el sonido y devolverlo amplificado en el pecho de quienes aún permanecían conscientes. No estaba marcando la hora, estaba recordando, acumulando cada error, cada mentira y cada celebración forzada que intentó cubrir una culpa antigua. La tercera campanada resonó con una gravedad definitiva, y esta vez el efecto fue inmediato y devastador. Algunas personas simplemente dejaron de sostenerse sobre sus pies, cayendo al suelo sin señales de lucha ni dolor visible, como si el tiempo hubiera decidido soltarlas de la realidad. No hubo gritos, no hubo caos inicial, solo una comprensión lenta y aterradora de que el reloj no estaba castigando con violencia, sino con eliminación. La normalidad se derrumbó por completo en ese momento, llevándose consigo cualquier resto de esperanza colectiva. Las luces dejaron de parpadear y se apagaron casi todas al mismo tiempo, sumiendo la plaza en una penumbra enfermiza que solo era rota por la silueta de la torre. La celebración falsa se reveló como lo que siempre fue, una máscara frágil que ya no servía para ocultar la verdad. La cuarta campanada no solo afectó a las personas, sino al entorno mismo, haciendo que los edificios parecieran agrietarse en ángulos imposibles y que el suelo vibrara como si algo se estuviera desprendiendo desde abajo. El cielo se oscureció por completo, perdiendo cualquier rastro de estrellas, y el aire se volvió tan pesado que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. El pueblo comenzó a deshacerse lentamente,
como si estuviera siendo borrado capa por capa. Fue entonces cuando la verdad enterrada emergió con claridad brutal, no como una revelación hablada, sino como un conocimiento que se instaló en la mente de los pocos que aún resistían. Aquel lugar había sido sellado hacía generaciones mediante un acto de cobardía colectiva, una decisión que sacrificó a unos pocos para salvar al resto, creando un pacto silencioso con el tiempo mismo. Desde entonces, cada año nuevo no era una celebración, sino un pago aplazado que el reloj jamás olvidó. A mitad de esa noche interminable, mientras la plaza ya estaba marcada por ausencias irreversibles, la historia alcanzó su punto más oscuro. Si esta historia te está gustando, apóyanos dando me gusta y siguiéndonos en Historias de Terror en YouTube y Spotify, porque cada apoyo permite que estas narraciones sigan llegando a quienes buscan sentir el verdadero suspenso. Y mientras ese llamado se perdía en el aire espeso, el reloj continuó su labor con una calma inhumana. La quinta campanada arrastró consigo a casi todos los que aún permanecían en pie, dejando espacios vacíos donde segundos antes había cuerpos y movimiento. La plaza se volvió un escenario incompleto, lleno de huecos que no podían explicarse con palabras. El reloj seguía marcando su cuenta sin prisa, exacto, como si estuviera corrigiendo un error antiguo que había esperado demasiado tiempo para resolverse. Los pocos que quedaban conscientes sintieron un impulso final, no de huida, sino de comprensión tardía. Intentaron acercarse a la torre, no para destruirla, sino para enfrentarla, aunque en el fondo sabían que no era una estructura lo que sostenía aquel castigo. El reloj no era un objeto que pudiera romperse, sino la manifestación de una consecuencia inevitable. La sexta campanada llegó sin dramatismo, sin sobresaltos, y fue la más cruel de todas. No solo extinguió a los últimos habitantes, sino que borró el pueblo mismo, deshaciendo calles, casas y recuerdos como si nunca hubieran existido. El lugar desapareció del tiempo, dejando solo un vacío imposible donde antes había vida, tradición y mentira. Cuando el silencio se asentó por completo, el mundo continuó sin notar la ausencia. Los mapas ya no mostraron aquel pueblo, los caminos terminaron en nada y nadie recordó haber pasado por allí. Solo el reloj permaneció, suspendido en un espacio que ya no pertenecía a ningún año, esperando, paciente, a que alguien más intentara celebrar sin enfrentar su pasado. Y así terminó todo, sin testigos, sin monumentos y sin lecciones visibles, porque el castigo no buscaba ser recordado, solo cumplido. El tiempo siguió avanzando en otros lugares, mientras aquel rincón desaparecido quedó atrapado en una medianoche eterna. Y el reloj, fiel a su naturaleza, continuó marcando un final que nadie estuvo destinado a sobrevivir. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un me gusta y síguenos en Historias de Terror en YouTube y Spotify. Nos vemos hasta el próximo video.